Buenos días, queridos hermanas y hermanos. Un feliz sábado con cada uno de ustedes. En esta oportunidad yo quiero dar algunas aclaraciones. ¿Por qué? Porque algunos hermanas y hermanos me han llamado, me han dicho también por ahí que me he encontrado y me han dicho, ¿por qué, hermano, usted se ha vuelto rebelde? ¿Por qué te has salido de la iglesia? ¿Por qué has formado un grupo aparte? Estás, hermano, equivocado. Así me han dicho algunos hermanas, hermanos. Y también algunos me han dicho, hermano, eh, ¿cuál es la diferencia que tú estés fuera de la iglesia y no estés aquí dentro de la iglesia? ¿Por qué te has salido? Vuelve a la iglesia, vuelve. Eh, te, Estás en rebeldía con Dios. Ven, vuelve a la iglesia. Así me han dicho. Y eso es lo que quiero en esta oportunidad, aclararles, mis queridos hermanas, hermanos. Quiero aclarar por qué me he salido de la iglesia. Yo me he salido de la iglesia no porque yo quiero, sino porque comprendí primeramente la palabra de Dios y el espíritu de profecía, el mensaje contenido ahí. ¿Cuál es el verdadero mensaje de Dios del cielo para cada ser humano o para cada cristiano? ¿Y cuáles son los deberes? ¿Cuál es el verdadero modelo cristiano que Dios envió aquí a este planeta, donde los cristianos deben llevar a la práctica? Entonces, cuando yo estudié la palabra de Dios y el espíritu de profecía, hermanos queridos, hermanas, yo me encontré con la gran sorpresa donde nuestra iglesia, en mi iglesia, donde yo pertenecía, no se estaba dando estas enseñanzas que se debería dar en estos últimos tiempos. Por ejemplo, les cuento como una experiencia. Había un hermano en mi iglesia que siempre le gustaba predicar de las profecías de Daniel de Apocalipsis en las tardes, y era un joven más o menos de 24 a 26 años. Y siempre los ancianos y el pastor impedía que se predicase las profecías los sábados en las tardes, en el culto joven. Y yo no comprendía cuál era el motivo. Incluso al hermanito lo han bloqueado del grupo de WhatsApp de la iglesia distrital. Yo no entendía por qué hacían eso. Y también en algunas oportunidades venían a nuestra iglesia a visitar otros hermanas o hermanos que conocían profundamente quizás el mensaje de la reforma pro salud. Igual también limitaban. El hermano vino una vez de Juliaca posiblemente a compartir el mensaje de la reforma pro salud, que es la mano derecha del mensaje de los tres ángeles. Y el hermano presentó una noche, 2 noches, y los hermanos, los ancianos de la iglesia empezaron a investigar de dónde viene este hermano trayendo este mensaje. Empezaron a buscarle por ahí y decían que este hermano no es miembro de la iglesia y no hay que escucharlo. Ya empezaban a murmurar y empezaron a limitarle que no predicase más tiempo, sino a las justas 20 minutos. Mientras que la hermandad y la iglesia querían escuchar más de la salud, porque la salud es muy importante, mis queridos hermanas, hermanos. Y los ancianos se oponían y se oponían. Todas estas cosas he podido ver, hasta ahí yo no entendía cuál era el problema, por qué no hacían esto.
Y gracias a Dios, cuando yo empecé a investigar, así como alguna vez también escuché un pastor que nos visitó en la iglesia de mi distrito, un pastor vino no sé de dónde, que era una campaña, y predicó las profecías, quizás a media verdad, pero predicaron la profecía, y el pastor decía así: el cristiano o adventista que no conoce su historia no es adventista, decía él, porque un adventista verdadero tenemos que conocer nuestra verdadera historia de nuestra iglesia. ¿Cuál es? Tenemos que conocer. Entonces, esa vez el pastor predicó pues del Apocalipsis del Daniel 8:14. La profecía de Daniel 8:14 predicó. Por eso que el pastor decía, un adventista verdadero tiene que conocer su historia. Y es por eso yo también, como obediencia del mensaje del pastor que presentó esa noche, yo empecé a investigar la historia de nuestra iglesia adventista del séptimo día, que empezó el movimiento con movimiento milerita desde el año 1830 en adelante hasta 1844 y así hasta 1863, y así fue investigando a través de la Biblia un poco, y también especialmente usando algunos textos de Apocalipsis, ¿no? Y también eh, eh, estudiando la historia, tanto en la parte histórico y también en la parte histórico de lo que había hecho la Iglesia Católica con este movimiento millerita. Entonces yo estuve investigando, y donde pues entendí, escudriñé la verdadera historia de nuestra iglesia adventista del séptimo día. Es así como también llegué al año 1888, hace poco, estudiando el mensaje de la justificación por la fe. Y ahí yo veo cosas tan tristes, tan lamentables, donde el pueblo de Dios, que fue constituido en el año 1863, ¿qué pasa? En el año 1888 salen rechazando el mensaje de la justificación por la fe. Rechazando el mensaje de la justificación por la fe. Ahora, mis queridos hermanos que me están escuchando, que están viendo este video, al rechazar el mensaje de la justificación, estaban rechazando a Cristo mismo, el Espíritu Santo de Dios. Y por eso que la sierva del Señor declara que la presencia del Espíritu Santo de Dios ya no está más en esta iglesia. La sierva del Señor declara también que la presencia de Cristo ya no está en esta iglesia, porque ellos ofendieron, insultaron, porque ellos abusaron al Espíritu Santo. Por eso más el Espíritu Santo ya no está en esta iglesia. Por eso desde ahí, mis queridos hermanos, vemos una decadencia espiritual en la iglesia organizada. Bueno, ahora quiero también aclararles algo muy importante. Hermanos, muchos me han dicho, ¿por qué te has salido? ¿Te has vuelto rebelde? ¿Te has vuelto esto? Me han dicho a mí. Y yo quiero en esta oportunidad explicar esta parte. Yo, mis queridos hermanos, jamás yo me saldría de esta iglesia. Jamás quise salirme de esta iglesia, mis queridos hermanos. Pero yo tuve que salirme prácticamente de emergencia. Como dice la sierva del Señor, a prisa salirme de esta iglesia. ¿Por qué? Porque he visto grandes
grandes peligros dentro de esta iglesia. Grandes peligros. Entonces, ¿cuáles son esos peligros? Por ejemplo, yo quiero compartir la luz que Dios nos ha dado a través de la Biblia y el espíritu de profecía. Pero si la iglesia no te deja predicar, si tiene limitaciones, si yo no puedo predicar, por ejemplo, el mensaje de la reforma educativa, a hacerles entender cuál es la ciencia de la verdadera educación que Dios ha dado para su pueblo y cuál es la ciencia de la educación de este mundo. Ese tema tiene que ser bien predicado en nuestra iglesia, pero no nos van a dejar predicar. Y el mensaje de la reforma educativa es muy profundo, muy importante en nuestra vida espiritual. Porque si nosotros descuidamos de comprender este mensaje de la educación, las siervas del Señor dice en mente, carácter, personalidad, páginas 59, párrafos 4, que no tendremos lugar en el cielo si nosotros descuidamos de comprender el mensaje de la reforma educativa. Igual también dice, mis queridos hermanos, la sierva del Señor dice bien claro, también dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y la sierva del Señor dice, no serán trasladados ninguno que por su garganta haya pasado un gramo de carne en consejos sobre el régimen alimenticio. Entonces el mensaje de la reforma pro salud tiene que ser predicado tal cual como es, bien claro y bien claro y seguro. No tenemos por qué limitar el mensaje de la reforma pro salud ni la reforma educativa. Pero sin embargo, en nuestra iglesia organizadas limitan. Igual también el mensaje de la justificación por la fe tiene que ser predicado tal como es. Tanto la parte histórica del mensaje de la justificación por la fe y también la parte central del mensaje de la justificación por la fe. Tiene que ser predicado. Pero sin embargo, en la iglesia organizadas no nos dejan predicar, no van a querer que prediquemos. Igual también el mensaje de los tres ángeles, tal como es. ¿Qué significa el mensaje del primer ángel? ¿Qué significa el segundo ángel? El mensaje del tercer ángel y el mensaje del cuarto ángel del Apocalipsis 18, 4 y 5. No nos van a dejar predicar. Claro que la iglesia organizada ha preparado una interpretación de las profecías, pero de una manera, hermanos queridos, choiquito. Ese es el gran peligro. Ahora, mis queridos hermanos, si no nos dejan predicar estos mensajes que he mencionado, entonces no va a haber una comprensión cabal de la palabra de Dios, la santa voluntad de Dios. Entonces, como resultado, no va a haber un crecimiento progresivo en nuestra vida espiritual. No va a haber un avance del crecimiento de nuestra fe en nuestro Creador. No va a haber. Eso es lo que estamos viendo, mis queridos hermanos, en todas las iglesias a nivel mundial. Una iglesia en un estado de casi muriendo, tibio, casi muriendo. Ese es el resultado, mis queridos hermanos. Si es que la iglesia, los pastores o el presidente de la conferencia general permitiría que se predique la verdad en las iglesias adventistas a nivel mundial, el pueblo de Dios sería zarandeado, número uno. Segundo lugar, el pueblo de Dios despertaría de una tibieza espiritual. El pueblo de Dios se prepararía para recibir fuerte pregón. El pueblo de Dios alcanzaría la misericordia de Dios. El pueblo de Dios alcanzaría la justicia de Cristo.
Pero como no se prepara, como no permite, entonces la hermandad está cada vez muriendo en la fe. Eso es lo que yo he entendido, lo que me he dado cuenta en la iglesia organizada. Es por ello que yo me tuve que verme obligado de hacer un grupo independiente, así aplicando los principios de nuestro Señor Jesucristo que aplicó. Hermanas, hermanos, si nosotros no entendemos, no se predica estos mensajes profundizadas, entonces el resultado siempre va a ser en una decadencia espiritual. Entonces, si yo sigo permaneciendo en la iglesia organizada, limitado, ¿qué va a pasar? Yo voy a estar 30, 40, 80 años en la iglesia y no ha habido ninguna transformación en mi vida espiritual. Y cuando Jesús venga por segunda vez, o si no, el día que yo tengo que descansar, o sea, morir, voy a morir en esa condición. Y nosotros como cristianos tenemos ese deber, esa obligación, diría prácticamente, de presentar esta gran luz al pueblo de Dios que es la iglesia adventista, aunque de nombre. Pero si no nos permiten presentar, dice la sierva del Señor, que muchos, los pastores que están limitando de presentar este mensaje de la verdad, serán culpables de la sangre de la congregación. Por eso que sobre los pastores viene 10 veces el castigo de Dios, el juicio de Dios, 10 veces más fuerte. Y también para cada uno de nosotros que hemos escuchado el mensaje de Dios y no lo estamos llevando a la práctica, no estamos compartiendo, no estamos advirtiendo, no estamos amonestando. También juntamente con el pastor vamos a recibir 10 veces más fuerte el castigo de Dios sobre nosotros por haber limitado, por habernos aguantado o por haber escondido el mensaje. Esas son las razones que yo decidí mejor formar un grupo independiente, así como Jesús formó en tiempo de los judíos, ¿no? Jesús nació, creció, se bautizó, empezó a formar un ministerio independiente. Entonces, al hacer este ministerio independiente, estoy siguiendo los pasos de Jesús que hizo en el año 27, 30, 31, 34. Y más adelante también continuaron sus apóstoles, ¿no? Formando grupos independientes. ¿Por qué tenía que formar un grupo independiente? Porque el pueblo de Dios en esos tiempos, los judíos estaban completamente corrompidos en todos los aspectos, en toda forma, corrompidas, que habían rechazado a Mesías, así como la iglesia adventista organizada hoy rechazó en el año 1888 al Espíritu Santo de Dios y a Jesucristo al rechazar el mensaje de la justificación por la fe. Y la justificación por la fe significa todo, todo, todo. Ahí está todo. Si nosotros no entendemos la justificación por la fe, mucho más difícil será que entendamos lo que es el mensaje de los 3 ángeles, la salud, entendamos otros temas tan importantes como las profecías, los cumplimientos de las profecías, el hogar cristiano, la educación, va a ser mucho difícil. Entonces, queridos hermanas, hermanos, yo quiero hacerles una invitación en este momento, en este día santo del Señor, para que usted también despierte, donde usted también pueda prepararse libremente para aquel día que nuestro Señor Jesús vuelva. Queridos hermanas, hermanos, quiero decir en esta oportunidad con total seguridad, nosotros ya estamos trabajando cerca de 2 años y medio como ministerio independiente, así como Jesús. En estos 2 años y medio, por la gracia de nuestro Dios Todopoderoso, hemos avanzado considerablemente
en preparación médicos misioneros, en crecimiento de nuestra vida espiritual, en conocimiento de la palabra de Dios, las santas doctrinas, los preceptos, la voluntad de Dios que está en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Hemos avanzado, gracias a Dios. Pero si yo hubiese seguido permaneciendo en la iglesia adventista organizada, en mi iglesia distrital, les aseguro que no hubiera podido avanzar. ¿Por qué? Porque hay limitaciones. Ahora, ¿dónde están esas limitaciones? Está en el manual de la iglesia. Y yo les invito a que estudien con mucha oración, pidiendo que Dios les haga entender el contenido del manual de la iglesia, donde ustedes van a darse cuenta, con la ayuda del Espíritu Santo, que hay grandes errores, grandes limitaciones para que usted no pueda crecer en tu vida espiritual, en conocimiento, en preparación. Entonces, cuando venga Jesús, nos va a pesar en la balanza de Daniel y seremos hallados falto. Ese es el gran peligro. Ese es lo que a mí me ha motivado de poder formar parte de un ministerio de sostén propio. No solamente yo, también la sierva del Señor, Elena G. de White, también cuando la iglesia en el año 1888, cuando rechazaron el mensaje de la justificación por la fe que trajeron Pastor Wagner y Jones, la hermana Elena G. tenía que verse obligada también a formar un ministerio independiente con los que estaban, con los que no estaban de acuerdo a someterse al mandamiento de hombre o costumbres humanas que la iglesia adventista en esos tiempos ya habían adoptado ya. Esa es una historia larga. Cuando ustedes deseen, yo les puedo compartir y me pueden llamar a mi número y yo puedo visitar sus casas y compartir toda esta información bien detalladamente para que podamos comprender mejor esta situación, porque es muy importante, porque aquí juega nuestra salvación. Es como poner una pared entre la vida y la muerte. Entonces, por eso, mis queridos hermanas, hermanos, yo estoy trabajando aquí en Sacsayhuamán con algunos hermanos comprometidos para esperar, para prepararse y esperar la segunda venida de Jesús. Estoy muy agradecido a Dios Todopoderoso, quien ha permitido que yo pueda despertar a esta luz admirable que Dios nos ha enviado del cielo y poder aplicarlo a lo práctico. Así que, mis queridos hermanas, hermanos, aquí en Grupo de Sacsayhuamán ya estamos preparados para poder trabajar en la viña del Señor, atendiendo las necesidades de nuestro prójimo, sea de la iglesia organizada, sea católico, evangélico, testigo, sea ateo. Estamos ya preparados para poder atender las dolencias, las necesidades de enfermedades, tantos sufrimientos que enfrenta hoy la humanidad. Y nosotros estamos preparados. Usted, mi hermana, mi hermano, pueden traer aquí a Sacsayhuamán sus pacientitos. Nosotros, a medida que Dios nos ha dado el conocimiento, podemos ayudar con mucha oración, con vigilias, ayunos, los pacientes que pueden venir aquí. Por eso, mis queridos hermanas, hermanos, yo les ruego desde aquí que trabajemos unidos en la obra médica misionera. Cuando yo digo en la obra médica misionera, también estoy diciendo la parte médica es atender la salud, la alimentación, la nutrición, la restauración de salud, ¿no? A través de alimentación sana y saludable y también aplicando medicina anticipativa, dieta anticipativa o dieta regenerativa y también medicinas regenerativas que Dios nos ha enviado este conocimiento del cielo que está aquí en la palabra de Dios, en el libro de Génesis 1:29 y también en Ezequiel 4, capítulos 4, versículos 9 al 11 y también en el libro de Génesis, capítulos 3, versículos 18. Y otros textos más, obviamente, ¿no? Cuando nosotros estudiamos acá, tenemos clases, tenemos conocimiento, el mensaje de salud que Dios nos ha dado desde el cielo. ¿Para qué? Para aplicar la medicina regenerativa, una dieta regenerativa, para que nosotros podamos regenerar nuestras células, nuestro cuerpo, nuestros órganos, preparar para recibir
la lluvia tardía, el fuerte pregón, y brillar esa luz al mundo. Y cuando Jesús venga, seamos hallados aprobados. Ese es el objetivo que tiene el grupo de Sacsayhuamán. Así que mis hermanas, mis hermanos, no se asusten, no se preocupen de venir aquí a Sacsayhuamán. Aquí usted va a encontrar una bendición de la palabra de Dios. Aquí usted se va a prepararse para ser médicos misioneros para que puedas trabajar realmente en la viña del Señor. Verdaderamente para que trabajemos en la viña del Señor. No un trabajo misionero a medias que no agrada a Dios, porque es lo que nos han enseñado en las iglesias organizadas, porque yo también sé, ¿no? Por eso, mis queridos hermanas, hermanos, tengamos mucho cuidado, porque yo he escuchado, algunas hermanas me han dicho, hermano, si yo vengo a Sacsayhuamán, el pastor me ha dicho ya que te voy a borrar de la membresía, que te va a disciplinar primeramente y luego borrar de la membresía. Y yo tengo miedo, si es que me hacen eso, yo voy a ser visto como disidente, como reformista, como extremista. Eso yo no quiero. Hermanas, hermanos, ¿están esperando la opinión de hombre? ¿Están esperando agradar a hombre o están esperando o quieren agradar a Dios Todopoderoso? Si usted quiere agradar a Dios, ven aquí a Sacsayhuamán. Juntos nos prepararemos, compartiremos conocimientos, estudios, experiencias, testimonios, tanto que Dios tiene para su pueblo para poder compartir y así fortalecernos nuestra fe unos por otros. Es lo que quería decir en esta mañana, mis queridos hermanas, hermanos, que Dios los bendiga grandemente, le esperamos. Aguanta un momentito, yo quiero dar mi número telefónico en esta mañana. Mi número telefónico es 920-386677. 920-386677. Si usted, mi hermana, mi hermano, tiene alguna duda, alguna consulta, quiere que sea aclarado algunos puntos, no dudes en llamarnos. Yo estaré gustosamente visitándole a su hogar o donde usted desee para poder explicarle bien detalladamente, tanto bíblicamente y el espíritu de profecía, cualquier tema que usted tenga duda. Por la gracia de nuestro Dios, tenemos ya un poco de investigación según la capacidad que nuestro Dios me ha dado. Entonces yo estoy dispuesto para compartirle, para que no se preocupen, para que no se pierdan, para que no estén con el temor de que el pastor me va a castigar, que me va a borrar, no, para que no tengan esas dudas, porque la duda mata, mis queridos hermanas, hermanos, afecta en la parte emocional las dudas y como resultado es muerte. Por eso, mis hermanas, hermanos, desde aquí de Sacsayhuamán, retiro la invitación, vengan, sin duda, vengan. Ahora, si no pueden venir, de repente tienen dudas, yo estoy para servirles en ese punto, para aclarar cualquier duda que puedan tener. Que Dios los bendiga, un feliz sábado.